desde estudiantes hasta todo. Y, bueno, ver cómo se ha posicionado en Brasil y después de lo que hizo en Australia, que yo pensaba que iba a ser más científico que clínico, pero al final ha sido más clínico que científico. Y bueno, es un placer personal poder presentaros esto y debatir con vosotros. Lo he hecho un poco, bueno, estoy hablando en castellano, entiendo que queréis que lo hagamos en castellano y no en inglés, ¿verdad, Marcos? Sí, Carlito, sí, por favor. Entonces, lo que vais a ver, he tratado de haceros, esto se puede hacer eterno, lo he tratado de acortar, pero ha quedado un poquito largo. De todas formas, voy a tratar de explicaros dónde están los avances más importantes, cogiendo el título que Marcos me dio, que es el que ya tenéis aquí en la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar sin más dilación. Marcia, por favor, tú me vas pasando. Okay. Lo primero deciros, obviamente, tenéis que entender que lo que os cuente, yo soy el... Adelante, adelante. Yo soy el fundador y soy el Head of the Scientific Advisory Board de Genomics. Yo creé Genomics para utilizar la ciencia para mejorar la actividad clínica. Entonces, nosotros hacemos investigación desde el bench hasta el bedside. Creamos la idea, la probamos en el laboratorio y a continuación, cuando tenemos el test, lo probamos en estudios clínicos y cuando se produce la publicación peer review, entonces ya lo lanzamos como un test comercial. Esto es lo que nosotros hacemos y parte de lo que yo os voy a enseñar es la traducción, la traslación clínica de lo que siempre yo he pensado y mi equipo que podría mejorar las posibilidades de embarazo, que es justo el título que Marcos me ha dado para vosotros. Entonces, el problema es este. El problema lo veamos desde el punto de vista que veamos y nos fijemos en lo que nos queramos fijar, en ovocitos, en embriones, en estimulación. Al final el asunto es que cuando transferimos embriones solamente hay un 30% de live birth rate. Lo importante aquí es niño en casa per initiated cycle. Esto es nuestro gran problema. Y como todos sabéis, el problema fundamental es que aunque transfiramos buenos embriones o incluso embriones cromosómicamente normales, pues esto no produce el efecto en términos de embarazo. Y ahí tenéis, por ejemplo, la estadística de Holanda de hace 10 años, pero esto se repite en cada país, en cada registro. Y fijaros cómo desde el ciclo cuando comienza hasta incluso cuando tenemos embriones, pero cuando transferimos, pues los embarazos se vienen abajo. Y estamos hablando de que tan solo llegamos a este 30%. Este es el problema. Vale. Entonces, siguiente, por favor. Al final, el problema está en este momento, que es en el momento preconcepcional. Está en el momento que cuando transferimos el embrión no implanta de forma adecuada. Y eso lo podéis ver en diferentes fases, pero el esquema lo tenéis aquí en esta pantalla, junto con las publicaciones de mi grupo que han ido avanzando en el conocimiento básico y clínico de cada uno de ellos. Lo primero es la posición. Y lo primero que el embrión ve cuando entra en el útero es el microbioma que tapiza el endometrio. Y de esto tenéis las publicaciones y ahora viene un prospectivo demostrando pues, que la existencia ya no de endometritis crónica, que son 7 patógenos, pero la existencia de un perfil anormal de una microbiota, pues afecta y produce más abortos. Pero esto no me puedo ocupar hoy, pero que sepáis que esto influye y poco a poco lo va a seguir creciendo. Después está lo que es la comunicación entre el embrión y la madre, que hemos visto que es importante a la hora de que la madre pase determinadas moléculas y cambie la composición, en este caso la transcriptómica del embrión, y a la inversa. Y ahí tenéis otras publicaciones que hemos realizado, igual que otros grupos, demostrando la relevancia que tiene esto. Y esto es fundamental porque este es el momento de crear hábitos sanos en la madre, y esto es el momento fundamental porque una madre con un problema pues hace que el embrión pueda tener problemas tarde en su vida. Por ejemplo, estamos hablando de obesidad, por ejemplo, estamos hablando de otros problemas crónicos. Y el sustrato de esto está en esta comunicación. Os invito a que veáis el paper que publicamos en Development, en el que veíamos cómo el embrión, cómo los microRNAs producidos por la madre entraban en el embrión y modificaban su firma transcriptómica y el embrión producía otras cosas distintas.
Pero fundamentalmente el éxito o fallo al comienzo está en la receptividad endometrial. Y aquí tenéis, es lo que os voy a hablar hoy, y es lo que va a determinar que comience el embarazo o no comience. Luego el proceso de desigualización lo que está indicando es cómo la invasión se produce dentro del endometrio y es fundamental sobre todo por los abortos y fundamental por la aparición de enfermedades obstétricas tardías, por ejemplo la preeclampsia. Y aquí os invito a que veáis nuestro paper en PNAS, donde demostramos cómo en las pacientes con preeclampsia hemos detectado una desigualization resistance, es decir, que este estroma no está comportándose como debería en gestaciones normales y esto afecta a la invasión, afecta la invasión placentaria y por lo tanto tiene un efecto posterior a nivel de alteración de lo que es la preeclampsia. En fin, esto es la visión completa y como veis aquí hay un embrión, hay la madre y dentro, cuando ellos se ponen en conjunto, hay una situación en que los dos tienen que comunicarse. Perdonad, ya está. Entonces, vamos a pasar primero a la madre y luego hablaremos del embrión. Siguiente, por favor. Este es el problema clínico que detectamos en la madre. Y el problema clínico es claro. Existe una ventana específica, solo una ventana donde el embrión puede implantar. Y eso es algo que se demostró hace más de 20 años por David Nagot en Nueva York, viendo que transfería embriones en donación de ovocitos, en aquel momento era en ciclo natural, en un día 2 o 3, y veía que en esa ventana pues tenía embarazos y si los transfería fuera de esa ventana, pues no lo tenía. Esto lo sabemos perfectamente y de hecho, cada vez que a una paciente de donación de ovocitos se le olvida la progesterona, ya sabemos lo que va a pasar, o si transferimos el mejor embrión en el ciclo antes de la ovulación, pues ya sabemos lo que va a pasar. Siguiente, por favor. El asunto fundamental está en determinar cómo podemos saber cuándo es la ventana de implantación adecuada para nuestra paciente. Y tomar el concepto que la ventana siempre está ahí, como siempre hemos creído, 3 o 4 días, y aquí lo importante es el embrión, o decir el embrión es muy importante, pero este proceso es personalizado como todo en medicina y tenemos que saber cómo. Porque a nadie se nos ocurre darle las mismas gonadotrofinas a una señora delgada, a una señora con un PCO, a una señora con 40 años o a una señora con 20, pero sí que transferimos a todas de la misma forma, independientemente de todas las demás cosas. Y obviamente la personalización es importante y en fin, la personalización solo hemos llevado hasta en el momento que vemos los embriones. Luego transferimos y decimos que si con día 5, día no sé qué. Y cuando hablamos de frozen embryo transfer, entendemos que es un proceso, pero no lo es. Como veréis, frozen embryo transfer, hay clínicas que transfieren con 5 días, otros con 4 y otros con 6. Pero lo que no hacen es transferir cuando la paciente requiere ser transferida. Este es el concepto. Bien, vamos adelante. Entonces, perdona, he hecho una atrás. La receptividad endometrial recae específicamente en el epitelio luminal. Y el epitelio tiene que cambiar su morfología, cambia el citoesqueleto y se produce lo que se llama la transformación de la membrana plasmática. Y eso es lo que hace que el trofoectodermo pueda adherirse al epitelio. Si no se produce esto, no hay receptividad. Y esto, siguiente por favor, lo hemos visto desde hace más de 70 años. Estos son los criterios de Hertig y Rock, primer paper en Fertility and Sterility. Increíble trabajo que hicieron solamente con 16 biopsias y ha durado más de 60 años, que nos da unos criterios histológicos para decir cuándo, en qué momento se encontraba en la fase lútea. Pero no indica para nada si el endometrio es receptivo o no. Y ahí tenéis los randomizados que demostraron ya hace mucho, casi 20 años, que no era un método adecuado para esto. Siguiente, por favor. Nosotros desde hace ya más de 20 años hemos tratado de traducir este proceso biológico a lo que sería pasar de la medicina anatómica a la medicina molecular, llegando a conocer la firma transcriptómica. Transcriptómica significa cuáles son los RNAs que se producen desde los mismos genes. Y en cada tejido la firma transcriptómica es distinta y en el endometrio la firma es distinta si el endometrio es receptivo o no lo es. Esto comenzamos nosotros, nuestra primera publicación fue en 2003. Otros grupos, el de Peter Rogers, el de Linda Judith, también publicaron un poco alrededor de este tiempo sobre esto y finalmente en el 2011 nosotros ya lanzamos
lo que es la firma transcriptómica. Es decir, aquí tenemos esta firma que está formada por 230 y tantos genes con un algoritmo específico que cuando se asocia de esta manera yo puedo decir sin lugar a dudas que ese endometrio, este es el momento para transferir al embrión, o realmente todavía hay que esperar unos días o ya se ha pasado la ventana y necesita menos días de progesterona. Todo está en relación al momento que la progesterona entra en el sistema, porque es el momento en el que el programa de receptividad de cambio de ese epitelio se produce. Siguiente, por favor. Bueno, esto solo para que veáis, esto lo vais a ver dentro de una semana en Nature Medicine, porque no solamente lo que hemos hecho es verlo a nivel de tejido completo, como os voy a demostrar toda la parte clínica, pero también hemos hecho esto a nivel lo que se llama de single cell. Hemos tomado el tejido endometrial en 29 donantes y hemos analizado un total de 71.032 células procedentes de epitelio, estroma, células inmunológicas, células endoteliales, y hacemos todo este perfil de RNA-seq, pero a nivel de célula única. Siguiente, por favor. Y aquí hemos visto exactamente lo mismo. Bueno, hemos visto que está formado por 8 tipos celulares que podemos identificar por su firma. Esto es como si fuera el código de barras de la comida. Con esto lo podemos diferenciar. Siguiente. Siguiente. Y con esto, como veis, si hablamos de epitelio, que es la parte de arriba, anterior, por favor. Anterior, por favor. Aquí, fijaros que en la parte superior está el perfil específico del epitelio luminal. Un poquito más. Una más. Una más, Marcia. Esta es, aquí. Fijaros que en la parte superior, dale una menos y con esa nos quedamos, no te preocupes. Vale. Ya está, déjala así. Okay. Fijaros que a nivel de célula única, lo que hemos visto es que en la parte superior tenéis el perfil únicamente de epitelio. Fijaros donde pone Window of Implantation, que hay una rayita, cómo se puede ver claramente una escalera de colores. Es decir, hay un cambio en la firma transcriptómica del endometrio. Eso es lo que detectamos con el ERA a nivel de tejido completo, pero a nivel de célula única, con esas 70.000 células analizadas, hemos podido recomprobar esto. Fijaros que en la parte de abajo es el estroma, es decidualización. Aquí no hay cambios tan abruptos. La decidualización es un proceso mucho más controlado y mucho más suave. Esto simplemente es ratificar lo que habíamos visto a nivel de endometrio completo. Pásame la siguiente. Y la siguiente, que esto lo veréis en Nature Medicine y ya está. Entonces, esto es lo que hemos aprendido durante estos años. Espera un poquito. Lo que hemos aprendido es que la receptividad endometrial a nivel clínico depende del momento en que la progesterona entra en el sistema. Bien sea porque es un ciclo, es un HRT y damos la progesterona, o bien sea porque la paciente tiene su ciclo natural, o bien sea porque la señora le hemos hecho una fecundación in vitro. Es a partir de la aparición de progesterona cuando el sistema cambia. Y el 70% de las pacientes, su ventana de implantación es la que tenéis aquí. Viene a durar aproximadamente 36 horas y ocurre después de 5 días, 120 horas de administración de la progesterona. Pero además, esta ventana de 36 horas no es lo mismo que se encuentre en la hora 36 o en la hora 20, es decir, que en la parte central de la ventana la receptividad es máxima, aunque pueda haber embarazos en la parte más periférica. Sin embargo, en el 30% de las pacientes, yo os hablo ya de cientos de miles de muestras de endometrio analizadas en todo el mundo, en el 30% de las pacientes esa ventana no está ahí, sino que está más tardía, si aprietas una más, Marcia, puede estar con 6 días, con 7 días de progesterona o con 4 días de progesterona. Eso es lo que llamamos desplazamiento de la ventana de implantación. Y algunas de ellas la ventana puede ser hasta de 12 horas, aunque la mayoría son 36, pero algunas hemos detectado con 12 horas, sobre todo en aquellas con malformaciones uterinas como el útero unicorne o el útero bicorne o el útero en T, que puedes operarlo lo que quieras, pero si la ventana sigue desplazada, cuando transfieras el embrión tendrás los mismos resultados. Esto es el concepto.
personalización de la ventana de implantación detectada a través de un test que ha sido desarrollado de esta manera y que esto nos permite, siguiente por favor, nos permite pasar al concepto clínico de Personalized Embryo Transfer. En vez de hacer la transferencia cuando el embrión está listo, es decir, aproximadamente con 5 días de progesterona, siempre, no, la anterior por favor, hacerlo cuando el endometrio y el embrión están listos. Como en la mayoría de casos trabajamos con Frozen Embryo Transfer, pues entonces se trata de que cuando detectamos con el ERA que la paciente es receptiva, es cuando transferimos el embrión. Y eso puede ser, como os he dicho, desde 3 días de progesterona hasta 7 días. Y lo que importa es la paciente. Y una vez sabemos cuándo es la ventana en esa paciente, esto es completamente consistente. Y esto lo hemos visto después de 4 años y lo hemos publicado. Y yo he tratado a pacientes ya con la segunda generación de niños con el mismo ERA y todo funciona exactamente igual. Por lo tanto, esto es el concepto. Siguiente, por favor. Todo esto a nivel básico. Siguiente, por favor. A nivel básico, os puedo decir que todos los estudios os he mostrado 20 años, más de 20 publicaciones sobre esto, pero después teníamos que probarlo clínicamente. Y para eso hemos seguido pues, la pirámide normal para convencernos a nosotros y convencer a todos de que realmente esto funcionaba. Y para eso hemos pasado pues, desde case reports, case control studies, retrospective, prospective, hasta acabar con un randomizado. Siguiente, por favor. Aquí tenéis todas las publicaciones, la inmensa mayoría clínicas ya, demostrando lo que os estoy tratando de explicar sobre el ERA. Además, siguiente por favor, aquí tenéis el listado de publicaciones independientes que no dependían de nosotros, que han hecho de las clínicas en que encontraban resultados positivos, coincidían con nosotros y mejoraban sus resultados. Siguiente por favor. Y este es el listado de otros estudios que no han encontrado los resultados de mejora que nosotros decíamos. Por lo tanto, esta es la situación. Siguiente, por favor. Y lo que nosotros hemos publicado ahora mismo, lo tenéis ya online, este es el DOI, es llegar al final de la pirámide publicando el estudio randomizado, que nos ha costado muchísimo. Siguiente, por favor. Nos ha costado más de 6 años hacerlo. Y la pregunta era esta, es decir, el estudio es ahora, en vez de hacerlo como lo hacíamos en las pacientes más difíciles, pacientes con fallo de implantación, vamos a hacerlo en las pacientes en el primer ciclo, at the first appointment. Como la paciente entra por la puerta, así como le hacemos un seminograma y una MH, hagámosle un ERA y veamos qué pasa. Entonces, para poder hacer esto, el randomizado, la población son pacientes en el first appointment que iban a llevar transfer de blastocisto. Y definimos 3 ramas en el estudio. El Personalized Embryo Transfer, que consiste, como os he dicho, en obtener los embriones, los congelamos, a continuación hacemos el ERA, o sea, el primer mes congelamos, tiene la regla la señora, preparamos el ERA que nos cuesta 12 días, tomamos el ERA, en 10 días damos los resultados y a continuación se planifica el transfer. Todos son 2 meses y esto es el grupo PET. Se podían randomizar a Frozen, el grupo FET, en el que lo que hacemos es que congelamos los embriones y al mes siguiente la clínica que sea lo transfiere con los criterios y con los protocolos que ellos tengan, o hacer un fresh, que es, pues sabéis lo que es perfectamente. Objetivos primarios, live birth and cumulative live birth después de un año de follow-up. Y los objetivos secundarios son la tasa de implantación, embarazo, bioquímico, clínica, miscarriage, bueno, lo que tenéis aquí. E incluso hicimos el estudio de coste-efectividad. Siguiente, por favor. Aquí tenéis el pedigrí, no, la anterior, por favor. Aquí tenéis el pedigrí del estudio, cuando lo registramos en NIH.gov, cuando comenzamos. El estudio duró 5 años, el reclutamiento fue 4 años. Siguiente. Lo hicimos en 16 lugares distintos. Yo aquí, esto lo empezamos cuando yo todavía estaba en el IBI. Y aquí fijaros que además participaron otros centros. Siguiente, por favor. Y aquí tenéis los criterios de inclusión, en el que están, pues, una paciente
de 37 años o menos, porque queríamos descartar el factor embrionario, obviamente, normal BMI, normal ovarian reserve y transferencia de blastocisto. Y criterios por randomización pues fueron que se fuera la progesterona el día de la administración del HCG, que no hubiera blastocistos, que hubiera riesgo de hiperestimulación en el grupo de FRESH, y el PGTA no fue ni un criterio de inclusión ni de exclusión. Es decir, que las señoras que lo tenían se incluyeron y no era mandatorio. Al final, tan solo creo recordar que el 4% de las pacientes se habían hecho un PGTA y estaban repartidas uniformemente en los 3 grupos. Siguiente, por favor. Aquí tenéis el estudio, el consort diagram. Fueron 569 pacientes, 458 se randomizaron, y aquí tenéis los números que se randomizaron en cada uno de los grupos. Siguiente, por favor. De estos, el estudio por intention to treat, estos son los números del intention to treat. Siguiente, por favor. Y de estas, pues algunas pacientes, como tenéis ahí, no siguieron porque no tuvieron el protocol compliance, pues porque el embrión era de distinto día que se tenía que transferir, o pues no había embrión, o protocol deviation, es decir, una serie de criterios que hizo que al final tuviéramos estos números para estudio por protocolo, 80, 92 y 94. Siguiente, por favor. Aquí tenéis las características demográficas y clínicas de las pacientes. Obviamente no podéis ver esto, ya lo tenéis online y podéis, pero el highlight es que todas las características demográficas y clínicas fueron similares en todos los grupos, como no tenía que ser de otra forma. Siguiente, por favor. Y por ITT, en lo que respecta a la embriología fue, o sea, todo fue similar, excepto que habían más embriones de día 5 en el grupo de Fresh Embryo Transfer versus Frozen y el Personalized Embryo Transfer. Siguiente, por favor. Aquí tienen los resultados por Intention to Treat. En Intention to Treat fue significativo el Cumulative Pregnancy Rate. O sea, el problema del estudio es que debido a la cantidad de sitios y debido a la longitud del estudio, nosotros calculamos un 30% de dropout, pero al final hubo un dropout cercano al 50%. Por eso los números son los que son. Y por Intention to Treat dio significativo el Cumulative Pregnancy Rate solo, que en el Personalized Embryo Transfer era de un 93%, mientras que en el Frozen y el Fresh fue del 79 y del 80. Siguiente, por favor. Y cuando analizamos, sí, estos son los números. Siguiente, por favor. Y cuando analizamos por protocolo, esto ya es el estudio, el análisis por protocolo en el primer transfer y después de un año, dio positivo. O sea, aquí, como podéis ver, por protocolo hay una diferencia estadísticamente significativa en términos de tasa de embarazo, tasa de implantación, tasa de live birth, sigue adelante, y cumulative pregnancy rate. Si aprietas la siguiente, por favor. Aquí tenéis los números detallados. Por protocolo, lo que hemos visto es que la tasa de embarazo utilizando el ERA en el PET fue en el primer embryo transfer de un 72% versus 54 y 58 en los otros dos grupos. Tasa de implantación un 57,3 versus 43 y 38. Live birth fue 56 en el grupo de Personalized versus 42 y 47. Fueron 14 puntos más. Cumulative Pregnancy Rate 95 versus 70 y 62. Cumulative Live Birth Rate 71 versus 55 y 48. Siguiente, por favor. Hicimos el estudio, el seguimiento obstétrico y de los niños y no hubo ninguna diferencia en todo lo que es patología obstétrica y niños nacidos en los 3 grupos estudiados. Siguiente, por favor. E incluso hicimos un estudio de coste-efectividad por niño nacido, donde vimos que realmente, si aprietas la siguiente, tanto en términos de precios en Europa y en precios en Estados Unidos, siguiente por favor, si consideramos
el coste, entre comillas, del niño nacido, siguiente por favor, resulta que el Personalized Embryo Transfer, el coste está entre medias del más barato, que es el Fresh, y el más caro, que es el Frozen, en términos de lo que significa esto para obtener un niño nacido en casa. Siguiente, por favor. Por lo tanto, el take-home message de este estudio randomizado es que la tasa de implantación con el Personalized Embryo Transfer tenemos un 14 puntos porcentuales más que el FET y que el versus el Frozen y 18 versus el Fresh. La tasa de embarazo aumentamos 18 puntos porcentuales más versus Frozen y 14 puntos versus Fresh. El Cumulative Pregnancy Rate es, como veis ahí, 24 puntos más que el Frozen y 32 más que el ED. Este está hablando de a un año. Y todo esto que os he dicho, donde están los asteriscos, es estadísticamente significativo. La tasa de niño en casa live birth aumenta con el PET 13.8 versus Frozen y 10.5 versus ET. Tenéis que saber que el estudio le dimos un poder para detectar un 14% de elevación con respecto al otro. Por lo tanto, 13,8 no dio significativo, pero sigue siendo un 13,8% más que respecto al Frozen y un 10 con respecto al Fresh. Y el Cumulative Live Birth sí que es significativo. A un año hablamos de 15%, 15 puntos porcentuales más en Frozen y 22 más en Fresh. Siguiente, por favor. Y que tanto el Fresh como el Frozen, los resultados fueron muy similares. Los resultados obstétricos y neonatales no fueron diferentes entre ellos, y que el cost effectiveness, como veis, estamos hablando de que el coste está entre el más barato y el más caro de los tres tipos de transfer. Siguiente, por favor. Bueno, esto simplemente para deciros que hoy en día ya tenemos 8 copias del ERA que lo llaman de distinta forma y que aquí tenéis las evidencias científicas de cada uno de ellos y las compañías que lo han producido. El último test que han producido en China no se han ni molestado en cambiar el nombre del test. Simplemente han fotocopiado todo y le han puesto hasta ERA. Pero en fin, esto es, como suelo decir, imitation is the highest form of flattery. Siguiente, por favor. Vale, y ahora voy a pasar a hablaros rápidamente del embrión. Marcos, vamos bien de tiempo, serían 10-15 minutos más. Tranquilo, Carlitos. ¿Está bien? Muy bien. Vale. Bueno, pues ahora os quiero hablar del embrión y os quiero hablar de cosas muy obvias como qué es esta. Creo que todos conocéis el concepto de por qué queremos analizar cromosómicamente los embriones y este es un concepto muy claro, que el 50 al 60% de los abortos espontáneos tienen alteraciones cromosómicas y esto disminuye con los stillbirth y al final lo que tenemos en nacidos vivos es esto. Y obviamente la idea es si transferimos embriones sin alteraciones cromosómicas, pues los resultados mejorarían. Esto creo que es una reflexión que todo el mundo tenemos y es bastante obvia. El problema siempre es que temporalmente hemos tenido que experimentar. La ciencia es la que ha guiado el cambio en la medicina y también en nuestro caso. Siguiente, por favor. Y lo que también es evidente es que la morfología no es predictiva de la existencia de alteraciones cromosómicas. Y esto lo vemos y ha sido publicado en muchas ocasiones. Lo vemos con la morfología normal, clásica y los criterios estáticos, así como, siguiente por favor, incluso con el video lapse time, tampoco se puede discernir a nivel morfológico si un embrión es cromosómicamente normal o anormal. Esto creo que no hay mucha discusión, pero si alguien tiene alguna duda se la puede aclarar. Siguiente, por favor. Ahora, estamos hablando del análisis cromosómico de los embriones, PGT-A. Y lo que voy a centrarme un poco muy rápidamente en situaros, yo no sé cómo de porcentaje de embriones vosotros analizáis o si realmente compartís esta idea o no, pero en fin, yo os voy a hablar como yo pienso y como he visto que son las cosas y luego, por supuesto, lo comentamos y me dais vuestra opinión. Entonces, estamos hablando del análisis cromosómico PGT
Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidies. Y lo voy a plantear de cómo lo hacemos, cuándo y a quién. Siguiente, por favor. Como veis, cómo lo hacemos ha pasado de nuevo casi 20 años desde el primer FISH, que obviamente era subjetivo, lo hacíamos el día 3, no funcionaba bien. Después todo el cariotipo con los diversos sistemas de array, de SNPs y de PCR, para posteriormente pasar a NGS, que es el estándar hoy en día sobre blastocisto, y tenemos también el asunto del mosaicismo. Y ahora en lo que ya estamos, que es lo que os hablaré en la parte final, es que ya no estamos en esto. Ahora ya se acabó la biopsia del embrión y ahora lo que hacemos es lo mismo, pero desde el medio, analizando el cell-free DNA, el DNA secretado por el embrión, que es el mejor biomarker de viabilidad que existe. Y mira que hemos probado muchos y muchos nos han fallado. Por lo tanto, esto es por lo que ahora el PGTA es importante y no lo era hace 15 años. No significa que el análisis cromosómico del embrión, como algunos dicen, no sirva para nada. Lo que ocurre es que, como todo en la vida, primero son los avances científicos los que nos colocan en posición de poder avanzar situaciones. Pero como os digo, os hablaré de la última parte en la que ya estamos. De esta parte, tan solo sentar 2 puntos. Aquí tenéis. ¿A quién? Tenéis randomizados en que se han aplicado a todo tipo de pacientes. Siguiente, por favor. O sea, desde pacientes jóvenes, este es el estudio de Young, hasta los estudios de Richard Scott, viendo que realmente transferir un embrión analizado es equivalente a transferir 2 sin analizar. Y creo que estos randomizados están hechos demostrando la eficiencia de transferir embriones cromosómicamente normales. Siguiente, por favor. Nosotros, Carmen Rubio, realizó este estudio en el que nos centrábamos en las pacientes con edad avanzada. Y aquí lo que vimos es lo siguiente, por favor. Aquí lo que vimos es que 200 y pico pacientes randomizadas, 100 en el grupo de PGTA y 105 sin hacer análisis cromosómico, en el primer transfer, fijaros que el ongoing implantation rate, o sea, al final el live birth, va de un 49, eso es casi un 50, cuando lo analizamos, a un 15% cuando no lo analizamos. Y esto es porque fijaros que la tasa de aborto pasa de un 2,7 cuando lo analizamos a un 39 cuando no lo analizamos. Estos son datos que creo que son realmente potentes. Ahora bien, siguiente diapositiva. Cuando vamos a lo que es el cumulative outcome, es decir, si tenemos 6 embriones y vamos transfiriendo ya uno a uno todos, los resultados obviamente son los mismos, pero porque fijaros aquí que en la columna de PGTAE solo hay una transferencia más, mientras que en la de non-PGTA hay 35, es decir, estuvieron en el grupo no analizado, estuvieron haciendo prueba-error hasta que se quedó embarazada. Y obviamente el cumulative es el mismo, pero vosotros, igual que nosotros, igual que nuestras pacientes, lo que no nos interesa el cumulative dentro de un año, nos interesa que en el primer ciclo todo funcione de la mejor manera posible, que la paciente se vaya contenta y que no tenga que irse a otra clínica porque obviamente y que tenga su resultado. Entonces, esto es lo que algunos académicos dicen, bueno, pero si es que al final el resultado es el mismo, claro, pero si fuera su esposa, posiblemente le gustaría ir donde el resultado es en el primer ciclo y no donde ha estado durante varios ciclos probando y fallando. Siguiente, por favor. Fijaros que además esto produce que el tiempo hasta el embarazo pues, sea prácticamente el doble cuando no se hace el PGTA y el número de transfer pues, disminuya muchísimo cuando hacemos el PGTA porque somos más efectivos. Es consecuencia del anterior. Siguiente, por favor. Y aquí tenéis de nuevo un estudio de coste-efectividad, porque la otra crítica es ya, pero es que esto es muy caro. Bueno, pues si os fijáis aquí, fijaros el coste por niño nacido en Estados Unidos, esto se hizo en Estados Unidos, el coste del niño nacido, considerando que cuando un ciclo falla, no solo es que falla, sino que además, pues si hay un aborto hay que hacer un legrado y que además hay que repetir el ciclo y que hay que hacer otro transfer, el coste prácticamente es similar o es inferior versus a no hacer nada, a no hacer el PGTA. Siguiente, por favor.
Y bueno, aquí tenéis un metaanálisis que os he traído, que se publicó en Cochrane, viendo lo que había haciendo PGTA o no. Siguiente, por favor. 7 artículos con cohort studies y muestran pues, que hay un efecto en lo que respecta a live birth con PGTA. Siguiente, un efecto positivo, en el que hay también un efecto negativo con respecto al aborto, obviamente, con respecto al control. Siguiente. Y que, bueno, el multiple pregnancy, por supuesto, porque vamos a transferir uno, porque vamos a transferir al embrión analizado. Esto está claro. Siguiente, por favor. Ese es el estado en el que nos encontramos hoy en día y obviamente, pues lo podemos discutir, pero creo que el transferir embriones cromosómicamente normales es beneficioso. Pero esta técnica sigue teniendo dos problemas. Un problema es que el embrión lo tenemos que manipular y biopsiar y algunos grupos comentan que, bueno, que esta manipulación puede afectar al embrión y hacer que el embrión no implante porque se ha producido la manipulación. Y esto, aunque en grupos con mucha experiencia no es cierto, sí que es cierto que requiere mayor inversión, tiene que tener una curva de aprendizaje y en ciclo, y en clínicas que comienzan, pues esto puede ser un caso. Entonces, digamos que esto es uno de los problemas. Y el otro problema es que algunos siguen diciendo que se sobrediagnostica mucho, que muchas veces se está diciendo que un embrión es anormal cuando tendría alguna posibilidad y no se está personalizando si a lo mejor es el único embrión de la paciente de 42 años después de 2 ciclos y que no va a haber otro más, qué posibilidades podría haber. Digamos, esos son los dos grandes problemas. Bueno, pues para esto, desde hace ya un tiempo, fijaros que estamos hablando ya de casi 6 años, se está trabajando en el concepto del non-invasive PGTA. Es decir, en vez de analizar el DNA tras obtener 3 células de trofoectodermo, vayamos al DNA secretado por el embrión al medio en el que se encuentra, ese medio de 10 microlitros, 20 microlitros, y sin tocar al embrión, el embrión se congela y nosotros tomamos la gotita de líquido y ahí es donde analizamos ese DNA y veamos si este es suficientemente consistente o no. Aquí tenéis distintos grupos, distintas publicaciones y como en la historia del FISH, fijaros que se va desde un 3% de concordancia a que, como en la actualidad os voy a mostrar ahora, ya hablamos de un 80% de concordancia. Siguiente, por favor. En esta diapositiva os he puesto nuestra historia. Nosotros empezamos en esto hace 6 años y la primera publicación que hicimos en el 2018, aquí probamos que sí que existía cell-free DNA en el medio, que un embrión es capaz de producir la mitad del DNA que tiene una célula, es decir, aproximadamente pues entre 7 u 8 picogramos de DNA, pero que la concordancia era fatal y que esto pues, no lo veíamos que podía ser un test clínico. Tal cual está publicado en Human Reproduction el 18. Pero como creíamos en el concepto, no tiramos la toalla, mejoramos el laboratorio, mejoramos la detección, cambiamos el protocolo en el laboratorio de FIP y aquí tenéis la publicación del 19 en donde en un centro específico, que es el centro de Genera en Roma, Laura Rienzi es coautora de este autor, de este paper, analizando más de 100 blastocistos, aquí comprobamos por primera vez que sí, que llegamos a una concordancia muy razonable, de un 80%, y que además en aquellos embriones que eran discordantes, cuidado porque igual había, veíamos que cuando eran discordantes y era aneuploide el cell-free DNA, estos embriones tenían un aborto superior a cuando no. Por lo tanto, a lo mejor la bola de 100 células estaba aportando información adicional que se nos podría escapar al analizar solo 2 o 3 células. Por lo tanto, ahí estaba. Pero esto era un estudio piloto hecho en una clínica y con 100 embriones. Por eso, lo que pasamos es decir, no, esto hay que hacerlo, tenemos que comprobar esto. Y entonces iniciamos 2 estudios. Un estudio multicéntrico, que es lo que os voy a presentar, y un estudio randomizado, que es el que está en marcha ahora, y por supuesto, en cualquiera de los estudios que tengamos, estáis más que bienvenidos a entrar, lo habláis con Marcia y estaríamos encantados. En este estudio, lo que hicimos fue analizar, aproximadamente estaba planeado para 3.000 embriones. Siguiente, por favor. Este estudio ya está en el American Journal, lo podéis ver
lo podéis descargar. Está online, o sea, los preprints están siendo ya corregidos, pero esto junto con el vídeo lo tendréis disponible. Ahora mismo ya podéis ver el paper sin los edits, pero os hago el resumen. Aquí hemos estudiado en 7, creo que son 7 centros, 2, 4, 6, sí, 1.301 blastocistos, en el que lo que tomábamos era el medio y, o sea, les hacíamos un PGTA normal y a continuación, y antes de esto, les tomábamos el medio y de forma ciega lo comprobábamos. Y además, en un subset, en aquellos que fueron anormales, pudimos comparar el resultado del DNA que viene del trofoectodermo, del inner cell mass y del medio, el cell-free DNA. Siguiente, por favor. Fijaros aquí, en esto fueron 8 centros que han contribuido con estos 1.301 embriones. Aquí tenéis la concordancia que vimos en cada uno de ellos. Fijaros que, de nuevo, depende, esto es un estudio, estábamos aprendiendo, pero fijaros que en la media estamos casi en un 80% y que con esa sensibilidad y con esa especificidad. Siguiente, por favor. Que no hubo diferencia ninguna con respecto al medio de cultivo, al incubador que utilizaron. Esto nos vale para cualquier tipo de medio, para cualquier tipo de condición que se utilice en cualquiera de estos 8 laboratorios. Como habéis visto, los laboratorios estaban en distintas partes del mundo, geográficamente, completamente deslocalizados. Siguiente, por favor. Esto es del medio, los 4 tipos de medio. Estos son los tipos de incubadores que habían. Tampoco hay ninguna diferencia. Siguiente, por favor. Y cuando analizamos en este subset de 81 blastocistos que fueron anormales, fijaros que la concordancia que teníamos, SBM es el Spent Blastocyst Media, o sea, cell-free DNA, el DNA libre del medio. Encontramos una concordancia de un 87% con el trofoectodermo y de un 84% con la masa celular interna. Fijaros que cuando se compara trofoectodermo con masa celular interna es de un 87%. Siguiente, por favor. Y por lo tanto, lo que hicimos a partir de aquí es que definimos el threshold que consideramos para haploidía, luego hemos determinado un haploidy score, es decir, dónde se encontraría esta situación y en consideración establecemos un embryo priority, de forma que os damos a los médicos, siguiente por favor, el informe que os damos con el cell-free DNA es este. Os decimos exactamente cuál es la alteración cromosómica que tiene el cell-free DNA que hemos detectado. Y dependiendo de esta alteración cromosómica, os damos una prioridad para transferir el embrión. De forma que, aquí las tenéis, pues el euploide primero, si hay un problema de duplicación, si hay un problema menor, se pone en segundo lugar, y cuando hay una trisomía, sabemos que en el 95% ese embrión no va a funcionar, pero sabemos que hay un mínimo porcentaje de casos en que esto funciona. Entonces, esto podemos dar el informe o con el resultado completo o con la prioridad del embrión o como vosotros queráis. Pero lo importante es que el médico sepa la situación y él sea el que aquilate esto con la paciente que tiene enfrente, con el caso, con la situación, con el número de ciclo, para que en una discusión entre los dos digan ir adelante o no. Por lo tanto, no estamos descartando embriones completamente, no los estamos tocando, estamos priorizando con la información científica que tenemos del análisis cromosómico del cell-free DNA, en este caso, sin haber tocado el embrión. Siguiente, por favor. Y por supuesto, seguimos adelante. Estamos trabajando en cómo poder detectar o sea, de dónde procede este DNA, y estamos en un estudio randomizado que ya está en marcha. Siguiente, por favor. Esto lo estamos haciendo con Nicolás Plasta, que está en Singapur y que ahora mismo se está viniendo aquí a Pensilvania. Ya tenemos un estudio con él en marcha, tratando de entender cómo el DNA migra de una célula a otra. Creemos que es a través de estos microtúbulos que él ha descrito. Este señor publica en Science y en Nature. Entonces queremos entender por qué la replicación del DNA es distinta en el embrión, por qué este DNA sale. Y lo que tenemos clarísimo es que el DNA libre para nada es apoptótico. Como habéis visto, este 80% de concordancia, incluso con pequeños cambios,
lo que significa es que es un reflejo real de las células vivas del embrión, no de aquellas que han muerto. Si fuera apoptosis, aparecería un DNA apoptótico que está cortado y que de él no puede sacar ninguna información. Por lo tanto, a nivel básico, seguimos tratando de entender por qué se produce este DNA y por qué se secreta. Pero si os fijáis, esto es un poco lo mismo que está ocurriendo con el NIPT, con el estudio del DNA fetal en sangre materna. Es decir, hay una parte del DNA fetal que está en la sangre materna y eso es lo que detectamos para dar el informe cromosómico del embrión en la semana 10, en la semana 12. Siguiente, por favor. Y esto es el estudio randomizado que tenemos ya en marcha, en la que ya se han introducido, creo que como 15 grupos, en el que lo que estamos haciendo es, venga, pues en aquellas pacientes que no haya criterios para hacerle un PGTA, randomizarlo entre transferir embriones morfológicamente o mandadnos el medio en el que se ha cultivado el embrión y os diremos cuál embrión hay que transferir. De forma que vamos a ver cuál es la mejora o no. Hemos cifrado una mejora en un 10% de live birth rate aquí y para eso hay 15 centros y vamos a hacer un total de 1.100 transferencias embrionarias single embryo transfer. Siguiente, por favor. Y este es el estudio tal como está ya montado ahora, las clínicas que participan y ya os digo que estamos en marcha. Siguiente, por favor. Bien, y esto es un poco el resumen de lo que os he dicho de la parte del no invasivo y que, bueno, no creo que lo tengan que repetir en este momento ya de la presentación. Siguiente, por favor. Por lo tanto, si me preguntabais cómo mejorar los resultados en la clínica actual, la respuesta es que son los avances técnicos el que nos permiten, en primer lugar, analizar cromosómicamente el embrión, como lo estáis viendo ahora, y esto con los randomizados que tenemos en la mano aumenta un 15% el live birth rate. Y el factor endometrial, os acabo de mostrar cómo en el randomizado, utilizando la firma transcriptómica del endometrio, nos aumenta un 14% el live birth rate. Si consideramos un basal de un 30% de niño en casa, simplemente poniendo embriones y saludando a la señora y haciendo lo que hacemos habitualmente, fijaros que teniendo cuidado del embrión y teniendo cuidado del endometrio, podríamos duplicar la tasa de niño en casa de un 30 a un prácticamente un 60%. Este es el mensaje que yo, en primer lugar, me lo creo. En Igenomics nos lo creemos. Es nuestro día a día. Trabajamos con las clínicas para ayudaros a que obtengáis esto y es la forma de mejorar de forma pragmática la tasa de embarazo hoy en día. Siguiente, por favor. Tan solo mostraros la cara y los equipos que trabajan en PGTA en todo el mundo y en Brasil, por supuesto, conocéis a Marcia, que es nuestra directora general allí, la persona con la que estáis en contacto y la persona más directa en Brasil de nuestra organización. Siguiente, por favor. Este es el equipo que ha trabajado específicamente en el no invasivo, dirigido por Carmen Rubio, igual que, como sabéis, todo el PGTA lo inició con él, y con nuestro equipo de estudios clínicos y Nicolás, que tenéis aquí, que es nuestro, digamos, el a nivel básico, el que está trabajando con nosotros. Siguiente. Y en ERA, pues aquí tenéis el equipo con las caras que ha trabajado en los últimos 6 o 7 años con esto, junto con David Blesa, que es el director de desarrollo, que nos ha ayudado a transitar por todas las tecnologías hasta llegar a la tecnología más adecuada para dar los mejores resultados. El equipo clínico con Diana y Carlos Gómez y las colaboraciones con Stanford, como es el grupo de Steve Quake, que es con el que hemos publicado este paper en Nature. Y finalmente, deciros que todo es posible, siguiente por favor, por el equipo de Igenomics que tenemos en todo el mundo y que, por supuesto, en Brasil, como vosotros conocéis. Muchas gracias, perdonad por los problemas de inicio y no sé si me he extendido demasiado, pero estoy a vuestra disposición. Maravilhoso, Carlos. Carlos, maravilhoso, viu? Parabéns, Carlitos. Carlitos, posso perguntar em português?
En lo que yo, si no entiendo, yo os lo pregunto, claro, por supuesto. Vale, graças. Carlos, como sempre, maravilhoso. Obrigado pelo carinho de fazer essa apresentação final, corrigindo o que a gente pode esperar da FIB. Carlos, eu vou fazer uma pergunta básica, vai sair um pouco, que é a gente tem muito problema aqui no Brasil, as clínicas de ultrassom no Brasil são muito fortes. Tanto que existem clínicas de ultrassom, o ultrassom é independente das clínicas. Você tem clínicas só de ultrassonidos, digamos assim. E há um problema, os pacientes não aceitam muito quando vem a tal da espessura endometrial abaixo de 7, porque não vai engravidar ou vai abortar. Eu queria que você explicasse para todos nós qual é a relação entre o ERA e espessura endometrial. O que você fala sobre isso para nós, por favor? Sí. El problema o sea, en biología sabemos que normas fijas no pueden haber. Sabemos que un endometrio entre 7 y 10, 12 lo consideramos óptimo, pero eso es como si me dijeras que un señor de 1,70 o 1,80 lo consideramos óptimo, lo que no significa que ese endometrio sea receptivo, porque, como te digo, ese endometrio va a tener un 70% de receptividad y un 30% de no receptividad. Lo que hemos visto con el ERA es que cuando el endometrio mide menos de 6 milímetros, estoy hablando de 5 y de 4 milímetros, existe un porcentaje de receptividad. Disminuye mucho la receptividad, pero todavía tenemos un 40% de receptivos y un 60% de no receptivos. Y lo mismo ocurre en endometrios hiperplásicos. Por lo tanto, es que no se trata de cuánto mide, se trata de cómo está, si es receptivo o no, es cambiar un poco. Yo sé que las clínicas de ecografía, y es muy fácil decir a la señora, mira, es gordito, la cama tal cual, pero eso no es cierto. Hay casos publicados, Marcia os puede dar la información, tenemos casos publicados y tenemos datos que indican que un endometrio de 6, de 5 milímetros, porque es que cuando tienes un endometrio de 5 es que no puedes tenerlo de otra forma, no es por las ganas, es porque le des lo que le des no va a aumentar. Pues en esos casos, si transfieres en el momento en que ese endometrio es receptivo, la señora se quedará embarazada. Es cambiar el concepto de la medicina anatómica, o se ha hablado de la histología, pero con la ecografía se podría decir lo mismo. Es que el que tenga 7 milímetros, eso no es receptivo. Es como si tú ves a una señora, a un señor por la calle que mide 1,80 y dices, este tío está sanísimo y resulta que tiene un cáncer de páncreas. O a un señor que mide 1,50 y dice, vaya mierda, este hombre se va a morir. ¿Pero por qué? O sea, estamos hablando de un fenotipo, no estamos hablando de algo funcional. Carlitos, só uma coisa também, que depois eu vou passar para a pergunta aqui. Suporte de fase lútea, Carlos. O que é que você acha? Porque nós estamos nessa discussão se mede ou não mede progesterona, se usa injetável, vaginal, se usa as duas. O que você pode dizer para nós hoje sobre suporte de fase lútea e também se, dependendo da causa da infertilidade feminina, muda o ERA? Mira, el soporte, o sea, siempre aconsejamos hacer HRT, Hormone Replacement Therapy. Lo ideal es dar siempre el mismo tratamiento hormonal porque el útero es un órgano regulado hormonalmente y entonces si haces esto en distintos días o si das distintas hormonas, pues tendrás distintos resultados. Lo ideal es siempre una semana de estradiol, con una semana de estradiol en el formato que tengáis. Valerianato de estradiol, estradiol. Una semana es suficiente para tener un endometrio decente entre 6, 7, 8 milímetros. Una semana, 7 días. Y a partir de ahí, dar la progesterona. Hemos visto el suplemento de progesterona en todo el mundo. Analizamos muestras de Estados Unidos que la toman inyectada. Analizamos muestras en Europa que la toman vía vaginal micronizada. Analizamos muestras en Asia que la toman con parches. Es exactamente lo mismo. No es la vía. La farmacokinética está más que trabajada. Al final es un proceso en el que la progesterona se une al receptor de progesterona y es lo que hace que se produzcan los cambios que os he descrito. Y si el receptor de progesterona tiene variaciones es por lo que la receptividad se alcanza en momentos distintos. Por lo tanto, el suplemento de progesterona me da igual. Hemos visto de todo, desde inyectada hasta, yo siempre he utilizado vaginal micronizada, que es un empaste, pero es más simple para la señora, 800 miligramos,
el inyectado, lo que sea, los parches, o sea, pero al final es el tiempo, es considerar que son 120 días y ahí es el momento de hacer el ERA porque la mayoría van a ser receptivos y los que no son los que realmente pillamos que no son receptivos y es cuando hay que modificar el momento de la transferencia. Carlitos, eu já tenho um monte de perguntas, pero não vou fazer porque senão os outros não perguntam, tá? Vou passar primeiro para o Selmo, depois a gente fala. Beijo, querido. Selmo. E Carlos, novamente, muito obrigado por sua disponibilidade, compartilhar conosco. Perfeito. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta só, simples. Você consegue ver em algum momento que o ERA vai se tornar uma ferramenta para uso em 100% das pacientes? Ela vai fazer parte do ART para todo mundo, 100%? Claro, esa es mi visión. Y el randomizado va en ese camino. Si tú tienes un 14% más de niño nacido haciendo un test con el coste, si consideras el coste completo del ciclo, si añades a esto un test que vale menos del 10% y te aumenta 14 puntos porcentuales más, pues en fin, yo sí que lo haría. Pero de nuevo, estoy sesgado, soy genomics y todo esto, pero claro, tú piensa el embrioscope, el dinero que te gastas en el embrioscope para obtener, según randomizados, 4 puntos más o 5 puntos más. Imagínate lo que harías por 14 puntos porcentuales más de niño en casa, que de embarazo es casi un 20% más. Entonces, es el concepto. Si esto funciona, si tú lo pruebas en tus manos y te funciona esto, yo sí que veo, por eso empezamos con las pacientes más difíciles. Los colegas los probaron con las que no se implanta y se dieron cuenta de que era una personalización y a continuación estamos viendo si sale a cuenta, si es coste efectivo hacerlo así. Y lo que estamos haciendo ahora nosotros ya estamos yendo a lo que se llama el ERA no invasivo. Estamos haciendo ya lo mismo, pero con el líquido endometrial. De forma que no haga falta, ni tan siquiera haga falta la biopsia para hacerlo más sencillo, para que la paciente... Y eso será lo siguiente que espero que el próximo año podamos tener disponible con los estudios clínicos ya para poder sacarlo. Pero sí, yo lo veo así. Gracias, Carlos. Carlos, você vê alguma possibilidade de um ERA tipo teste de gravidez que a gente possa usar e ter o resultado sem biopsiar e feito no mesmo ciclo a fresco? Quando é que você vai lançar isso para nós? Eres muy listo, siempre has sido muy listo y eso sería lo ideal. Lo que pasa, en el ciclo en fresco nos tenemos que empezar a olvidar porque el congelado es lo que hoy por hoy, porque además tú quieres transferir el embrión que esté analizado. Pero aunque así sea, la idea sería hacerlo efectivamente en el momento en el que pones la gota te saliera. Eso se llama lateral flow chamber. El problema es que para tú hacer eso solo puedes analizar técnicamente hoy en día una molécula. Fíjate que nosotros estamos trabajando con 230. Para mí, conceptualmente, aunque estoy completamente abierto siempre, pero para mí conceptualmente el que podamos determinar la existencia de receptividad con un solo gen, con una sola molécula, no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza. Pero yo te aseguro que en cuanto la tecnología nos permita utilizar el lateral flow chamber con 20 o con 30 genes, eso será un hecho. Y será un test de embarazo tal cual que tú pondrás la gota del líquido endometrial y ahí dirás, es el momento. O lo que es más interesante todavía, estamos trabajando en el test en sangre. Si te fijas, estamos hablando de que al final el problema es el receptor, no es la hormona. Entonces, el hecho de que estas pacientes tengan esta velocidad para desarrollar la receptividad es porque el receptor de progesterona tiene algún tipo de SNPs, pequeñas mutaciones, cambios que hacen que funcionalmente sea distinto. Estamos haciendo un GWAS ahora con cientos de pacientes para poder correlacionar alteraciones en receptor de progesterona con la receptividad. Esto no sé si funcionará o no, pero si funcionara sería la forma de, con un análisis de sangre, decir a la señora, usted va a ser, necesita transferir tal día y usted tal. Esto, ya te digo, te estoy diciendo cosas que, como si fuéramos tú y yo con un café, porque no sé si funcionará o no.
pero los niveles en que estamos con este concepto es, ahora sabemos que funciona, sabemos que mejora los resultados clínicos. Vamos a hacerlo no invasivo y si puede ser, vamos a hacerlo preparado para que sea mucho más fácil que el clínico lo tenga. Graças, Carlitos. Passo a palavra ao Marcelo Vale, senão ele vai ovular se ele fizer as perguntas. Boa tarde, Carlos. Muito obrigado pela linda apresentação. E minha pergunta vai para o PGTA. O PGTA não invasivo, ele significa a gente cultivar, por exemplo, um blastocisto dia 5 até dia 6 e dia 7 para que a gente tenha uma concordância de 80%. O fato de cultivar embrião que chegou a blastocisto em dia 5, mais 1 ou 2 dias, ¿eso interferiría en el potencial de implantación? Es una muy buena pregunta. Ya hay estudios publicados, que te los puede mandar Marcia también, en el que demuestran que realmente cuando tú tienes un embrión, perdón, me quedo sin. Nosotros necesitamos básicamente 40 horas que el embrión esté en cultivo, desde el día 4 y típicamente hasta el día 6. Día 7 no, hasta el día 6. Pero esos resultados, el hecho de que tú transfieras el embrión el día 5 cuando tú crees que el embrión está bien, no significa que ese embrión no pueda ser transferido exactamente igual el día 6 con los mismos resultados clínicos. Y hay trabajos publicados y eso lo vamos a ver, igual que hablábamos de un día 3 y un día 5, ahora vas a ver que hablar de un día 5, un día 6, no se trata del día, se trata del embrión. Es lo mismo que el endometrio. No se trata del día de progesterona, se trata de la paciente que requiere un día u otro. Entonces, si el embrión está bien, tú lo puedes dejar hasta el día 6 y los resultados clínicos que estamos teniendo con estos estudios son exactamente los mismos. Solo que hay que explicar a los embriólogos. Además, también la gota es mucho más escasa, creo que son 10 microlitros. Hay que explicarles que no tienen que tener miedo a congelar el embrión en día 6, aunque en día 5 estuviera muy bien, porque al final los resultados clínicos no se afectan y la información que tienes de ese embrión es una información que te mejora los resultados. Ese es el concepto. Gracias. Opa, desculpa, Marcelo. Bem, Carlos, já passamos um pouquinho do tempo, todo mundo tem que voltar às atividades, trabalhar. Eu tenho que lhe agradecer demais e eu acho que uma vez por mês, mais ou menos, eu vou pedir para você fazer um webinar conosco, tá? Carlos, muitíssimo obrigado. O Brasil inteiro te agradece. Nós, especialmente aqui da Origem e do Rio, porque é sempre um espetáculo te ouvir, tá? Me aguarde que vai ter novos convites. Muchas gracias. Como siempre, un placer y espero que os haya sido útil y estamos a vuestra disposición. Adiós. Hasta luego.